Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí disponibles para expresar nuestro punto de vista sobre la recuperación. Vamos a tocar temas importantes para que aquellos que crean y se encuentran identificados puedan participar de la experiencia de transformación en una sesión de Alcohólicos Anónimos. En cada país, en cada región, en cada lugar hay un grupo de recuperación por lo menos, y la oportunidad de transformar tu vida si así lo deseas. Si vienes del consumo de alcohol, puedes tener la oportunidad de ser un hombre libre y feliz. Hoy vamos a entrar en calor y estuvimos hablando al principio. Al principio hablamos sobre el primer síntoma de la borrachera seca. O sea, de cuando llegas y dejas de beber y ese comportamiento todavía de alcohólico que persiste aún después de que haya dejado el consumo de alcohol. Si conoces a alguien, pásale este tema para que pueda entenderlo, entender en qué posición se encuentra. Hoy vamos a hablar sobre ese segundo síntoma que hace referencia a una actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Y podemos decir que ellos son los maestros de la excusa y campeones del pretexto. El gran problema de la mentalidad del alcohólico es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas por mucho tiempo para justificar su conducta adictiva, que quedó condicionada a su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. En el proceso de recuperación del alcohólico y del adicto en general, uno de los elementos que más trabajo le cuesta lograr al que se está rehabilitando es recuperar la confianza de los demás. De hecho, uno de los objetivos claves en la rehabilitación de los alcohólicos o de los adictos es recuperar la confianza de los demás, especialmente de sus seres queridos. Y es que en general los alcohólicos y los adictos a otras drogas se vuelven unos mentirosos consumados, profesionales del engaño, la mentira, o en el mejor de los casos la verdad a medias como un instrumento para obtener la droga, disimular sus efectos o justificar el sistemático abandono de las responsabilidades que genera la adicción del alcohol y las drogas. La más peligrosa de las herramientas psicológicas del adicto es la lengua. El alcohólico se torna un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar fantasías compensatorias sobre su persona y su vida. Fantasías que se convierten en mentiras que terminan por creer él mismo. Un ejemplo, Sonia S., una alcohólica recuperada con 16 años militando en los grupos de Alcohólicos Anónimos, refería que ella siempre se avergonzaba de su familia por ser de condición humilde. Cuando conoció a su novio, que era de una posición social y económica más alta, siempre le mintió sobre su familia diciéndole que radicaba en Estados Unidos y que ella vivía con unos parientes. Cada vez que tenía que contestar alguna pregunta que su novio le formulaba acerca de su familia, ella respondía con mentiras que tenían que ser respaldadas por otras mentiras, hasta tejer una red de engaños en la que ella misma terminó atrapada. Pues cuando decidieron formalizar los arreglos para la boda, se descubrió la verdad. Tal fue la decepción del novio por la actitud deshonesta de ella, que canceló la boda y la relación. Esta situación influyó para que Sonia desarrollara su alcoholismo, del que felizmente se ha recuperado, teniendo en la actualidad como principio fundamental de su recuperación siempre decir la verdad pase lo que pase. Sin embargo, muchos alcohólicos y adictos en recuperación continúan siendo maestros de la excusa y campeones del pretexto. Siguen haciendo promesas que no cumplen, presumen lo que no tienen, manipulan a los demás para obtener beneficio, chantajean para controlar a otros, engañan a sus cónyuges, hacen trampa, practican corruptela, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos, dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos, son convenencieros y acomodadicios, no respetan la ley ni los reglamentos, no son sinceros, dicen una cosa y hacen otra, y no logran recuperar la confianza de los demás, sobre todo la de sus seres queridos más cercanos.
Estos alcohólicos en recuperación son borrachos secos que no han logrado superar su deshonestidad. A estos borrachos secos les gusta que les digan que mintieron mucho en el pasado, pero odian que les digan que siguen mintiendo a pesar de que ya no beben. Esta incapacidad de superar la deshonestidad no es más que un síntoma de inmadurez. Como dice Ann Landers, madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. O como sentencia patrón Luján, ser honesto es tener vergüenza, ser hombre es tener vergüenza, sentir pena de burlarse de una mujer, de abusar del débil o de mentir al ingenuo, del engaño al autoengaño. Además de la inmadurez, otro mecanismo psicológico que determina esa deshonestidad es la negación. El adicto es negador de su realidad por naturaleza. No la acepta, ni su realidad alcohólica ni su realidad no alcohólica. Esto constituye la raíz de su tendencia a la deshonestidad. El engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos. Sentencia el Grapevine de agosto de 1961 y también lo dice el programa de recuperación en el libro azul. El alcohólico es una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de la no aceptación de su realidad. Y esto lo lleva a desarrollar el mal hábito de engañar a los demás. Pero como se cree sus propias mentiras, en ocasiones se siente víctima de los demás porque no le creen ni le tienen confianza. Otra forma de deshonestidad es la proyección. Proyectarse es ver en otras personas nuestros propios defectos y debilidades y desviaciones. Cuando en el proceso de recuperación del alcoholismo o la drogadicción se piensa más en los defectos de otra persona que en los propios, se está cayendo un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad que no es más que la forma deshonesta hacia uno mismo. Bill W. decía en una de sus cartas, en 1966, que se refiere a esa forma de deshonestidad de la siguiente manera. Mira lo que dice. Esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos. Entendiendo esto, el otro mecanismo de defensa psicológico se hace del alcohólico, el rey del pretexto, es la racionalización. El alcohólico y el adicto a las drogas siempre racionalizaron su necesidad incompulsiva de beber alcohol y drogarse al tratar de justificar con pretextos el por qué consumían. Una vez que dejan el alcohol y las drogas, siguen racionalizando alrededor de su realidad no alcohólica. Racionalizan su actitud deshonesta en su hogar o en su trabajo. Siempre encuentran un pretexto para justificar porque no han cumplido una promesa o no terminaron un proyecto. Ya no beben, ya no consumen drogas, pero siguen fallando, siguen fracasando, siguen saboteándose el éxito y siempre encuentran un pretexto para salir bien librados y no aceptar su verdadera realidad. Precisamente cómo y cuándo decimos la verdad o cómo quedamos callados o nos quedamos callados, a menudo puede representar la diferencia entre la auténtica integridad y la falta completa de esta. Complementamos esta idea con lo que se lee en la página 68 del libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Mira lo que dice. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble, tiene mucho de actor. Ante el mundo exterior representa su papel de actor. Este es el único que le gusta que vean sus semejantes. Quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo más mínimo de su ser que no se la merece. Terminada la cita, la honestidad absoluta existe. Todo lo anterior no quiere decir que la única forma de no padecer de una borrachera seca sea practicar una férrea, absoluta y fundamentalista honestidad. Solo Dios puede saber lo que es la honestidad absoluta. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que formarse una idea de lo que puede ser este magnífico ideal según su propia capacidad. En otra de sus cartas, en 1966, Bill W. dice: falibles como somos y como seremos todos en la vida,
sería presuntuoso creer que pudiéramos en realidad lograr la honestidad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra honestidad. Lo anterior constituye una característica de la sobriedad, que es el equilibrio. En la superación personal del alcohólico en recuperación hay que evitar los perfeccionismos y los fundamentalismos, y la honestidad absoluta es, como se menciona líneas arriba, una cualidad exclusiva de Dios. Algunas personas que me ayudará a saber si soy honesto. Cada quien en su interior sabe exactamente si está actuando con integridad en la vida, si es congruente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y esgrime la verdad como herramienta fundamental de su existencia, o si la mentira es una forma de hábito existencial. Sin embargo, la mente del alcohólico es traicionera y lleva con frecuencia el autoengaño, por lo que muchos alcohólicos en recuperación creen que son muy honestos cuando en realidad no lo son tanto. Hay 5 preguntas que ayudarán al alcohólico en recuperación a reconocer el grado de honestidad en su comportamiento, y son muy importantes. La primera dice: ¿soy honesto conmigo mismo acerca de mis motivaciones? Aquí la respuesta correcta obviamente es sí. Sin embargo, es común que los alcohólicos en recuperación se autoengañan con respecto a la autenticidad de sus motivaciones. Por ejemplo, el miembro del grupo de A que muestra un desusado interés por ayudar a la compañera que acaba de incorporarse, cuando su motivación real es seducirla, o aquel otro que asiste diariamente a sus juntas y se queda varias horas charlando con sus compañeros después de la sesión, cuando su verdadera motivación es evadir de los problemas que tiene con su esposa. La segunda pregunta dice: ¿trato de buscar pretextos para justificar mis fallas? La respuesta correcta es no. No busco pretextos, sino que acepto mis fallas y trato de superarlas. El borracho seco practica a la perfección el libro de oro de los pretextos. Nunca asume la responsabilidad de sus fallas o de sus defectos. Nunca se considera protagonista de su realidad, de sus acciones. Siempre mira de las gradas y ve a los demás como culpables y él como víctima. Siempre encuentra un culpable a quien responsabilizar. Llegué tarde porque había mucho tráfico. No fui a trabajar porque se enfermó mi abuelita. Reprobé por culpa del profesor. No tengo dinero por culpa del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera pregunta, mira lo que dice: procuro no decir mentiras, ni siquiera pequeñas. Aquí se debe responder que sí. Procuro nunca mentir, ni siquiera decir mentiras piadosas. La mayoría de los adictos en recuperación siguen diciendo mentiras, sobre todo los de las pequeñas, hábito que adquirieron en su etapa de alcoholismo activo. Muchos piensan que no tiene importancia decir mentiras pequeñas o mentiras piadosas. Algunos prefieren las medias verdades. No hay que olvidar que las medias verdades son medias mentiras y por lo tanto una forma de deshonestidad. 4. ¿Puedo ser íntegro con los demás manifestándoles quién soy? La respuesta correcta es sí. No me apena decirles a los demás quién soy y qué de enfermedad padezco. Muchos alcohólicos presuntamente en recuperación siguen negándose a sí mismos porque le apena mucho que los demás se enteren. Niega su origen, niega su situación social y económica, niegan su enfermedad, niegan sus debilidades y se convierten en actores que están representando un papel para cuidar su imagen ante los demás. Esto les impide ser auténticos y en consecuencia no son sinceros y mienten con frecuencia. Y 5. Tengo cuidado de no ser hostil o maligno bajo la capa de la honestidad. La respuesta aquí también debe ser afirmativa. Muchos alcohólicos que llevan mucho tiempo en recuperación y que han adquirido cierto prestigio ante sus compañeros de grupo caen con frecuencia en la tentación del poder o del prestigio, o quieren controlar o manipular a los compañeros menos antiguos. En ocasiones sienten envidia, resentimientos o antipatía y entonces los agreden o satanizan argumentando que lo hacen por su bien. Asimismo asumen esas actitudes como sus seres queridos, amigos o compañeros de trabajo. Desarrollar el hábito de la sinceridad, la honestidad y la honradez es una de las metas fundamentales para quien aspira a alcanzar la sobriedad. Y esto requiere de una gran disciplina, autoobservación y autovigilancia.